Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que vamos a conocer a todo un personaje. Él se llama Ubaldo Fernández, es escritor y profesor, y hasta ahora no sé por qué no había estado en uno de nuestros espacios. Nos va a hablar de una gran pasión como es Saramago. Bienvenido, Ubaldo. Muchas gracias. Aquí tienes estamos el libro ahí, si lo puedes mostrar un poquito, aunque tenemos tenemos la portada. Mira, os traigo en primer lugar, libros. Porque estos libros son para vosotros, por supuesto. Vale. En primer lugar, este es un ensayo filosófico. Como todo ensayo filosófico, pues resulta árido. Quizá por mi profesión de haber estado toda la vida enseñando filosofía, pues haya abusado de las citas, notas a pie de página. Esto viene como consecuencia de haber leído toda la obra de Saramago, que os puedo hacer, no sé, un minuto de historia. Pero ahora no, porque voy a presentar al siguiente invitado. Bueno, pues luego sigo hablando, porque me pongo a hablar como en las clases y me tiro una hora. ¿Te quedas solo? No, porque yo pensaba que nos ibas a hablar de esta lectora de Saramago. Ah, sí, esto es lo último, porque esto es lo último que se ha publicado. De esto voy a hablar más que de estos, por supuesto. Vale, bueno, pero tenemos 3 por 1. 3 por 1. 3 por 1, sí. Bueno, ya está con nosotros Alejandro Perales, que Alejandro ya nos ha acompañado en más ocasiones, siempre pues en su calidad como presidente de AUC, de la Asociación de Usuarios y Consumidores, contándonos qué pasa en el mundo de la televisión. Por ejemplo, ha sido de gran utilidad. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Y nos lo han dicho algunos espectadores, pues todo lo que estuviste explicando de la resintonización, cómo tenían que hacer esos apoyos que había, que ¿esto cuánto me va a costar? ¿No? Que somos el español muy de gritar antes de hacer. Y ahora tenemos un nuevo reto, que es una nueva ley para todo lo que es el sector audiovisual de comunicación, que trae muchos matices. Sí, es un tema complicado porque, aunque es, como ya ocurre con casi toda la normativa en los países de la Unión Europea, es una transposición de una directiva comunitaria, pero luego al final cada país... Sabes que la diferencia, los reglamentos se aplican tal cual, sí, se aprueban en Bruselas, pero las directivas luego hay que incorporarlas al ordenamiento jurídico de cada país. Y eso da, digamos, mucho campo para peculiaridades, ¿no? Unos son más ambiciosos, otros menos, sin desdecir nunca la norma europea, pero aquí estamos en un momento clave para esa nueva, digamos, regulación de todo el sector audiovisual. Sí, en un capítulo, porque te preguntaré especialmente, que es la publicidad relacionada con YouTube, con Instagram, en fin, con todo esto que hemos puesto bajo el paraguas de los influencers, que pues es verdad que tienen muchísima influencia, ¿no? Haciendo una traducción literal, y que ahí se han colado pues una serie de recomendaciones, algunas en torno a la salud y tal, que me parecen peligrosas porque van sin ningún tipo de contraste, y para los que lo están recibiendo, aquellos que ya está verificado por ese motivo. De todas maneras, Ubaldo, debo decirte que creo que preferentemente Alejandro ha venido hoy porque se ha enterado que nos venías a presentar. Yo le he dicho un libro de Saramago y me parece que trae 3. Tú eres un gran lector, has sido un gran lector de Saramago, Alejandro. Sí, bueno, a mí me hizo mucha ilusión cuando me dijiste que iba a coincidir con Ubaldo, porque efectivamente yo he sido un lector mientras Saramago ha publicado, bastante constante, ¿no? Y cuando aquí en el backstage, que se dice, ¿no? Sí. Hemos hablado un poquito de los libros, me ha parecido muy interesante, ¿no? Tanto el primer libro, digamos, de naturaleza más filosófica, como la novela que va a presentar, que contará, imagino ahora, de la lectora de Saramago, ¿no? Sí. Pues sí, algo diremos ahora, lo que queráis saber. Me he dado cuenta que es un lector porque en el momento en que se ha presentado ahí en la sala hemos estado hablando un poco, incluso me ha hablado de haber visto una obra de teatro de Saramago, de lo poco que publicó. Lo publicaron luego en un libro, los de Alfaguara, que eran los que publican todo lo de Saramago. Yo lo cogí precisamente en la Feria del Libro del 2017, que el país invitado era Portugal,
y tuve la suerte de asistir a una mesa redonda sobre Saramago. Allí estaba Pilar del Río. Estuve hablando con ella, que fue cuando la presenté el proyecto de la novela, que quedó encantada, sobre todo por el título. Luego hablaré de los ojos, que eso es otra cosa. Bueno, Pilar del Río ya me conocía, no personalmente, porque el libro En torno a Saramago, que es del 2013... La mujer de Saramago, ¿no? Para los Pilar del Río, perdón, la sí, mujer es que de vosotros Saramago. sois unos profundos conocedores, pero nosotros hablamos para distintas capas. Sí, llevas razón, porque es que, no, yo en el momento en que me has dicho que ya eres un lector de Hombre, Saramago, claro, ¿dónde digo, viste pues la sabes obra más de que yo. teatro? ¿Lo recuerdas? No, la vi aquí en Madrid, pero le comentaba que es la única obra de teatro que yo había visto de Saramago y que no recuerdo ni el nombre. Sé que transcurría en una redacción, era de tema periodístico. Ah, qué bueno. Había pues algún problema de ética periodística y política, ¿no? Sí, podría ser... pero no recordaba el ¿qué título y le he hacemos con preguntado. este libro? El título ese de la obra, ¿qué hago con este libro? Sí, la respetaron, porque a veces como cambian los títulos, pero Sí, es interesante, sí, a mí me pasa Alejandro. porque yo he leído los libros en portugués y nunca me acuerdo de los títulos en español. Ah, bueno, Exactamente. claro, Y no sé muy bien a veces cuando me los claro. dicen. Qué barbaridad. Bueno, vamos a conocerte un poquito, Sí, Ubaldo. sí. Tú tienes una historia muy curiosa A ver. y una Vamos a ver la formación curiosidad. muy interesante. Según cómo se mire, pero bueno. A mí me parece muy ahora, interesante. Pero ahora hablamos, sí. Y muy completa, muy diversa. A mí me parece muy piadosa en un inicio, por decirlo así, ligada a los seminarios. Claro. Pero te digo por qué. Tú ten en cuenta que yo soy de un pueblecito de Ciudad Real, Anchuras de los Montes. El nombre es poético, Anchuras de los Montes. Bueno, fíjate, ese pueblecito, bueno, lo que teníamos es una escuela, ¿verdad? Hace ya años, porque uno ya tiene sus años. Una escuela, y entonces cuando tenías que seguir estudiando, que en aquel tiempo se seguía estudiando pues porque sí había posibilidad. Y te digo, y parece ser que el cura o el maestro, que eran los que mandaban en el pueblo, le dijeron a mi padre, este muchacho podría estudiar, y dice mi padre, bueno, pero no tengo medios. Entonces el cura se encargó de buscar por ahí una beca del régimen de aquella época, ¿verdad? Y me fui a Ciudad Real, que está a 120 kilómetros. En aquella época el 90%, por no decir casi el 100%, de la enseñanza la llevaba la Iglesia. Entonces, interno en el seminario de Ciudad Real, iba al pueblo cada 4 meses, cada 5 meses, y allí estabas, para un niño con 11 años que no ha salido del pueblo, llegar a Ciudad Real, entrar en un colegio, estar allí solo, estar allí sin conocer a nadie, decir, no habiendo ido ninguna vez a la capital, te espantabas hasta de los coches. Espantar, claro, en el sentido propio de la palabra, como un animal puede dar un bote porque viene un coche, ¿no? Hemos tenido hace poquito, perdona que te interrumpa, a Manuel Campos Vidal, sí, que ha publicado un libro muy interesante sobre la España despoblada, y precisamente hablaban de las dificultades de la educación y cómo a veces en la familia, por ejemplo, su padre, que era el mayor, era el que tenía la posibilidad de estudiar, y su padre, pues cedió en un hermano que él pensó pues que tendría más posibilidades o no sé qué, esa capacidad, ese recurso que había para estudiar, luego ese hermano siempre se lo ha reconocido. Es una historia muy bonita, pero ahora me estaba recordando a una España no tan lejana en los años, no tan lejana, pero no, que la nos verdad parece es que no. muy lejana. Entonces tú ahí estudias y la filosofía, porque a mí la filosofía siempre me ha apasionado, Ubaldo. Me adelanto porque tuve una profesora, sí, una monja. Yo estudié en las Concepcionistas, que está muy cerquita aquí, en la calle Princesa. Y bueno, así como tuve otras, yo estaba todo el día castigada, con las que me llevaba muy mal, porque era muy rebelde, claro, pero yo la filosofía la adoré por esta profesora, porque debía tener ella tal devoción por la filosofía que a mí siempre me ha parecido algo, la verdad, que me encanta, pero no es común. Casi todo el mundo dice filosofía, ¡ay, qué rollo!, ¿no? Sí, ciertamente, pero acabar de decir una verdad como un templo. Es decir, dependiendo de quién te imparta la asignatura de filosofía, a ti te gusta la filosofía o no te gusta la filosofía. Porque yo me he encontrado con algunos lectores de esto en torno a Saramago, en el que, bueno, cargo un poco las tintas de filosofía, porque es un ensayo filosófico,
Y me dicen, no, es que yo la filosofía siempre me ha atragantado, y claro, cuando hablas, siempre ha habido un profesor plasta y plomo que ha dado una filosofía infumable. Entonces, como no entres con los alumnos y empiecen a pensar según tú estás pensando con ellos, y como no entren, no hay quien aguante eso, hablar de Kant, de Descartes, es decir, eso es anestesia, es decir, por la crítica de la razón pura de Kant, eso yo creo que lo tenían que coger en el Ramón y Cajal y se ahorraban la anestesia. Le dicen, lea las 3 páginas y se queda anestesiado y ya le puedes operar durante 5 horas. Entonces eso, como no lo hagas vivenciar en los alumnos, no hay más. Entonces tú tuviste un buen profesor de filosofía. Mira, filosofía. yo en el seminario, es que aquello era curioso en aquellos tiempos, porque mira, no solamente teníamos las asignaturas que mandaba el ministerio de la época, las asignaturas normales para los bachilleres, sino que los curas se permitían el lujo de añadir asignaturas todas las que les daba la gana. Se lo permitían porque mandaban, yo creo que incluso más que el régimen. Este que estáis viendo, con 11 años, estudiaba todas esas asignaturas e iba estudiando gramática castellana, gramática latina y gramática griega. Vamos siguiendo, y luego ya, después en 4º y 5º, diríamos de bachiller, por decirlo así ahora, dábamos retórica, el arte de las palabras, el arte de la oratoria, bueno, retórica, y luego dábamos filosofía. 3 años de filosofía hice yo con ellos, y luego ya les dejé. Luego dije, bueno, ya me voy, venga, me voy. 3 años de filosofía. Lo que pasa es que cuando vine aquí a estudiar filosofía a la Autónoma, porque tuve buenos profesores de filosofía, dentro de lo que no podían decir, había algunos que sí decían. Esos estaban vetados, cuidado, que venían al seminario, daban la clase y les echaban rápidamente para que no hablasen con nosotros. Bueno, pero esos durante la clase sí hacían lo posible para que entrásemos en el pensamiento. Ya me empezó a interesar a mí la filosofía. Vine aquí a Madrid, me matriculé en la Autónoma, hice el primer COU y la primera selectividad de España. Fíjate. Estamos hablando del año 73. Bueno, pues me fui a hablar en la Universidad Autónoma, voy a hablar con el decano, recuerdo el señor Dols, se llamaba. Este hombre, estaba Carlos París allí, dando clases, el famoso Carlos París, Sádava, Sabater, bueno, Caray. a eso les he tenido yo. Caray. A eso les he tenido yo. Bueno, y con Sabater, bueno, pues luego tenía amistad, bueno, bien. Llego allí y entonces me voy a ver al señor Dols y le digo, oiga, yo tengo 3 años de filosofía, aquí está mi certificación. Respuesta del señor Dols, mire usted trae 3 años de filosofía escolástica, de Santo Tomás. Y yo digo, pues claro, eso es lo que van a enseñar. Dice, mire, no, aquí no vamos por ahí. Era en los años en que en la Autónoma tenía, la mayoría de los profesores eran muy jóvenes, nos llevaban 4 o 5 años, porque Sabater y yo nos llevamos 6 años. Entonces, claro, eso venían de Alemania, la mayoría habían estado allí becados o trabajando en restaurantes para pagarse los estudios allí en Alemania. Y entonces por ahí no iban a colar. ¿Y qué me dijeron? Empiece usted de nuevo filosofía, que eran 5 años, entonces yo empecé el primer año. Yo había asignaturas obligatorias en aquel plan de filosofía, como era latín, era griego, era otro tipo de asignaturas, que yo venía eso ya hasta las narices de estudiar ese tipo de cosas, y bueno, pues yo eso para mí Ubaldo, no había vamos a saltar problema. la carrera, porque es muy interesante, pero si no, no vamos a llegar a Saramago. ¿Cuándo aparece Saramago en tu vida? Aparece, mira, en los años 80, por una curiosidad. Yo estaba trabajando, dando filosofía en la privada, y una compañera me dice, oye, hay un portugués que bueno, que ha escrito unos libros, tal, no sé qué. Empiezo a leerle, sobre todo con La Caverna, que fue más posterior, y ya con La Caverna, leí La Caverna por curiosidad, por asociar con La Caverna de Platón, que realmente si leéis el libro, claro que también va por ahí la cosa. Bueno, pues igual que si tú pones aquí unos clavos y pones un imán y los clavos salen corriendo al imán, entonces yo me fui a este hombre y ya, yo estaba deseando que publicase para irme con él. Y luego ya en el 2012 ya dije, bueno, este hombre ha muerto,
He leído incluso lo que se ha publicado después de la muerte, que es Claraboya, el comienzo de Alabardas, que fue el último libro que lo dejó incompleto. Luego se publicó el año de la muerte del Nobel, hablando de él. Bien, y yo dije, hay que hacer algo. Este libro en torno a Saramago es ya acabo, es un ensayo filosófico en el que trato de analizar las implicaciones políticas, sociales, filosóficas y religiosas que tiene toda la obra de Saramago. Ay, es nada. Alejandro, ¿y Saramago cómo llega a tu vida? Bueno, pues algo parecido a Ubaldo, ¿no? Yo tenía mucha relación, iba mucho a Portugal. Y, ¿hablas portugués por lo que has dicho? Bueno, nosotros entendemos mejor el portugués escrito que hablado, pero por un problema de acento, ¿verdad? Porque los portugueses hablan muy rápido y juntan las palabras, pero yo creo que para cualquier lector español yo les animaría, que no se enfaden los de Alfagora, pero yo les animaría a comprar los libros de la editorial Camino, que es donde prácticamente ha publicado todo Saramago, porque la lectura del portugués es bastante sencilla, mucho más que oírlo, ¿verdad? Y yo recuerdo el primer libro que leí fue un libro que se hizo muy famoso entonces, anterior a La caverna, que es El ensayo de la ceguera. Entonces, el ensayo de la ceguera a mí me deslumbró, ¿no? Y luego empecé un poco a leer hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Yo tenía la costumbre de, como iba bastante a Lisboa o a Portugal en general, siempre buscar el libro del año, porque iba publicando con una cadencia bastante normal. Entonces, hacia atrás, pues El año de la muerte de Ricardo Reis, que es un libro estupendo. Él cambia de estilo en un momento dado, de más barroco a mucho más sencillo, digamos, mucho más directo, ¿no? Que son todos estos libros, y a partir de ahí yo creo que pasa como pasa con algunos autores que te haces adicto al autor, ¿no? Y yo creo, en la línea de lo que dice Ubaldo, que a mí me parece que es un escritor de ideas, es un novelista de ideas, pero no tanto lo ideológico como el análisis profundo de lo que es la persona, ¿no? Yo lo compararía, por ejemplo, con las novelas de Chesterton, el padre Brown, que están las antípodas ideológicas de Saramago, y lo puedes leer y disfrutar de las ideas independientemente de tus ideas políticas, porque trasciende a eso, ¿no? Tanto en los libros, digamos, es más directamente filosófico, como es la caverna, pero todo lo demás, ¿no? La vida y la muerte, la percepción de la realidad, el doble. Es decir, hay toda una serie de ideas en cada libro, digamos, plantea temas muy filosóficos, ¿no? Perfecto, es cierto, porque mira, Saramago sería un ensayista con personajes. Saramago dijo en cierta ocasión que él lo que le hubiese gustado escribir son ensayos, pero no sabía. Y dice, entonces lo hago por medio de la novela. Es un ensayista con personajes. Y recuerdo una pequeña anécdota en un instituto hablando, estaba yo, pues, en el tema este. Y la digo, a una compañera de filología hispánica, doctora en filología hispánica. Digo, no, es que Saramago tal. Y después de soltarla yo el rollo me dice, bueno, estamos hablando de Saramago, pero Saramago, más que un escritor, es un filósofo. Digo, hombre, sí, eso estoy sacando. Digo, pero bueno, le han dado el premio Nobel por literatura. Entonces, a lo que voy es que todo ese tipo de lo que estás diciendo, todo ese tipo de ideas y de filosofía que tú estás diciendo, es cierto. Es más, Saramago dijo a Alejandro en cierta ocasión que la filosofía tenía que estar incluida dentro de los derechos humanos. Ahí es nada. No sé si será exagerado o no, pero dentro de los derechos humanos. Entonces, claro, y eso que Saramago no tenía ninguna formación, era autodidacta. Saramago no estudió, como ahora te digo, la secundaria, universidad. No. Pero ojo, que eso no lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Eso no lo puede hacer todo el mundo. Porque claro, lo dicen, dice, pues mira, no vamos a estudiar, no vamos a ser Saramago. No. Vamos a ser Saramago, no. Esos son casos excepcionales, ¿no? Como podemos tener con Beethoven, ¿no? Quiero decir, Mozart, no vamos a hablar de personas prodigio, ¿no? Hayan estudiado más o menos, pero de prodigios. Pero todas esas ideas, Alejandro, es cierto, esa filosofía que se esconde ahí, esa ceguera blanca. Porque, qué curioso, el ensayo sobre la ceguera no es el ciego este que te puedes encontrar ahí y que nosotros nos imaginamos, cierro los ojos, todo oscuro. No, la ceguera de Saramago es como un mar de leche, dice él, una ceguera blanca, porque es la ceguera de la razón. Porque es la ceguera de cerrar el sentido común, el menos común de los que usamos, y quedarnos ciegos. Que además fue curioso, estaba en un restaurante, pidió el menú allí en Lisboa, y cuando le iban a servir, o le estaban sirviendo, ve a su lado que hay un ciego comiendo. Y se quedó mirándole, y dice Saramago, y pensé, pero si estamos todos ciegos.
Y de ahí empezó el ensayo sobre la ceguera. Como esto es árido, todas estas ideas vienen por medio de esta mujer, Briseida, que es la protagonista, sí. Y entonces, esto sí, los lectores sí me han dicho... Es una novela, La lectora de Saramago. Es una novela, pero una novela que lleva un trasfondo, porque ella es una lectora de Saramago, una amante, entre comillas, pero de Saramago. Tú la defines como un alma hundida, una mujer. Sí, un alma hundida por sus problemas personales, que claro, no voy aquí a desvelar. A desvelar. Eso será después de la publicidad. Eso será después de la publicidad y salgo corriendo. Entonces, esta novela es un poco aclaración de este libro verde. Bien, y entonces la lectora se va haciendo pues el camino con ella, mientras ella a través de la lectura de Saramago va encontrando respuesta a muchos problemas. Y va adaptando su vida, aunque luego ha habido... porque es una novela, tengo que decirte, María José, que es una novela con perfume de mujer. Bueno. Sí, ¿por qué te digo eso? El 90% son lectoras. Y entonces al coprotagonista le admiten, dicen que bueno, un tal Sixto, que bueno, que vale. Pero Briseida luego tiene una serie de contradicciones, aun siguiendo a Saramago, que a algunas mujeres les resulta un tanto antipática. Yo te digo una cosa, yo cuando releía, porque esto no se escribe, yo no escribo como Saramago, como él lo tenía claro, se levantaba por las mañanas, tomaba el té, escribía un par de folios y decía, hasta mañana. Claro, 2 folios por 365 días, novela al año, ¿no? No, yo lo puedo dejar así. Pero ¿sabéis una cosa curiosa? Y es que yo puedo haber escrito, imagínate, 15 folios, de un tirón, y luego al cabo de 15 días voy y los releo. Y entonces digo, pero bueno, yo no puedo haber escrito esto. Me da la impresión de que esta Briseida, que ya os diré porque la llamo, porque se llama Briseida, escribe ella sola. Entonces digo que la novela se me escapó. Por eso he puesto, los personajes se revelan ante un segundo narrador que pongo yo aquí. Yo me quedo fuera y digo, ahí pongo un narrador y los personajes se revelan ante ese narrador. Me podrá decir María José, qué original. No es original. Unamuno en la novela Niebla. Sí. Se revela. Calderón. A mí es que yo, Unamuno, por ejemplo, para mí... Claro, va el personaje a ver a la autora. Exactamente, y le dice, oiga, don Miguel, ¿qué tal? Claro. Calderón, en el Gran Teatro del Mundo, claro, es una obra, Calderón era un clérigo y entonces la obra es simbólica, sale la pobreza o la riqueza, tal. Y entonces los personajes también llega un momento que le dicen al autor, que se supone que es Dios, claro, y le dicen, oye, ¿y por qué yo el rey? Claro. ¿Y por qué yo el pobre? ¿Y por qué yo el desgraciado? ¿No? Entonces digo que no es nada original. Lo que pasa es que sí me gustaba porque era una forma de entrar al lector más adentro y de comprender por qué esos personajes no quieren ser ellos. Y tú, en la lectora de Saramago, por cierto, de la editorial 12 Calles, sí. haces un homenaje, que es lo que un realmente tributo, vas sí. buscando, pues a este escritor, filósofo, en fin, se le podría definir de sí. muchísimas maneras. Periodista, efectivamente, porque sí. cuando... Es lo que ha sido su actividad profesional. Exacto. Además, dirige un periódico, sí. Está muy bien apuntado, porque cuando me ha dicho 2 folios por día, digo, no me salen las cuentas, porque me salen a lo mejor para el libro, pero no para los artículos y por otras muchas cosas, o sea que más se debía escribir. Y la portada hay unos ojos misteriosos que nos has dicho que nos ibas a contar el porqué. Mira, yo os voy a contar, aquí me tenéis que permitir un paréntesis. En mi tierra, en Ciudad Real, adoramos al Quijote, claro, y adoramos a Cervantes. Bueno, pues el Quijote, en el capítulo 22 de la primera parte, llega un momento en que dice Don Quijote a Sancho. Bueno, lo dice con el lenguaje de la época, pero en la frasecita de 2 líneas dice lo siguiente: de bien nacidos es ser agradecidos. Sí. Eso es una verdad como la copa un pino, Alejandro, ¿no? Digo yo. Sin duda. Yo tengo que ser agradecido. Esta portada está hecha a carboncillo. Vale. Estos cuentos, hay un árbol que me acuerdo que un lector me dijo enseguida, el árbol de la vida. No. Es un árbol que tiene arbolitos. Es un árbol de arbolitos. Y me dijo la ilustradora, oye, ¿sabes lo que soñé anoche? Me dijo un día. Un árbol con árboles. Y digo, pues... Estos relatos que yo he hecho, digo, son relatos de relatos. Algunos arrastran leyenda, otros pura imaginación, a veces con un fondo de la posguerra, de una vida sin sentido. ¿La tuya?
La que cuento por ahí, la que cuento por ahí. Hombre, yo como aprendiz de filosofía, no digo filósofo porque eso ya eso es exagerado, eso queda grande, piensa mucho en la vida y no es que tenga yo una visión optimista de la vida, eso ya os lo Pues digo. estás en mal sitio, que aquí somos muy optimistas. Bueno, pues, ¿qué luego pasa? Pues que la dije, digo este paréntesis Sí. que me permites que acabe ya. Sí. La dije ilustradora, digo, ¿y me puedes hacer para los 10 relatos una ilustración de cada relato? Bueno, en cada relato hay una ilustración. Bueno. Que mucha gente ha comprado eso por las ilustraciones, por el arte más que por la literatura. O sea, que Me igual que parece muy Alejandro bien. ha venido por hablar de Saramago, a ti te compran el libro por las ilustraciones. Claro. Tenemos que hacer una sociedad de damnificados, una Sí, asociación o digo algo yo. así. Y entonces, los hablando de ojos- ella se llama Mara Fernández, una licenciada en Bellas Artes, ilustradora, maravillosa con la pintura. Además, tiene una característica que yo cuando lo vi, digo, está claro. El filósofo Hegel, este hombre tan difícil de comprender, este idealista, dijo en cierta ocasión, el arte es la manifestación sensible de la idea. Es decir, que los artistas buenos son capaces de plasmar las ideas que no se pueden plasmar. Sí. Estos ojos, si tú luego coges un rato y te quedas mirando, hasta te imaginas cómo puede ser la protagonista Briseida. Briseida va a tener unos ojos de miel, está constantemente. Briseida, la de los ojos de miel, igual que Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces ese paréntesis era para, hay que ser agradecidos, para la ilustradora Mara Fernández, que ha hecho este tipo de ilustraciones. ¿Qué querías? ¿Que hablase de...? Ya me he ido No, de onda. ya voy ¿Qué a hablar quieres? con Alejandro. Habla No, con o sea, Alejandro porque si no le voy a dejar... Perdóname, que soy un Por hablador, favor. perdóname. No, Nada, si es muy interesante. Queríamos saber sobre los interesantísimo. ojos de Briseida. Vale, bien. Y ya sabemos quién Lo los ha sabes, dibujado. ya sabes de todas las ilustraciones, sí. Casi todas las ilustraciones. Porque Casi. ahí luego habría que verlas Hay de aquí dentro y algunas tal, dentro, pero eso, yo lo voy a dejar aquí, os lo regalo, así es que lo ves luego. Bueno, luego lo investigaremos. Luego lo investigas. Además seguro que Alejandro pues puede extraer mucho, porque es verdad que cuando se tiene conocimiento sobre un autor, sobre una obra, pues ahí hay unos matices y unos perfiles, y luego viendo la pasión, ¿no?, con la que la narra Ubaldo Fernández. ¿Ningún antepasado portugués? No, Bueno. no. Alejandro Perales Albert, recordamos que es el presidente de AUC, la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Comunicación. Estamos ante una ley general de comunicación audiovisual, decimos una nueva ley que se va posponiendo el que entre en vigor. Como casi todo ya se ha apuntado al principio, pues viene reglado, es una normativa europea. Claro, cada país tenemos unas peculiaridades. ¿Cuáles podrían ser las principales características, Alejandro? Bueno, hay que partir de que esto es una modificación, es decir, todo esto trae causa, que dicen los abogados, de una modificación de una directiva que viene desde el año 89, es decir, desde el año 89 en Europa tenemos una normativa común en el ámbito audiovisual, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, como pasa siempre, la ley va por detrás de la realidad, ¿no? Y entonces, a medida que la realidad del audiovisual se ha hecho más compleja, conoces esto muy bien, porque han aparecido nuevos prestadores de servicios audiovisuales en el mercado, porque la televisión lineal se vio completada por la televisión a la carta, como también conoces esto muy bien, y porque han aparecido, y tú lo has mencionado antes, otros, eso que se llaman jugadores en el mercado, ¿no? Pues por un lado, las plataformas de distribución de vídeos, ¿no? Pues Netflix, Disney Plus, todo este tipo de agentes, y por otro lado los propios grandes gigantes de Internet, que también tienen su propio contenido audiovisual, como es el caso de YouTube, ¿no?, o de Vimeo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta esta ley? Pues esta ley intenta establecer un marco para todos ellos, es decir, para la televisión convencional y para todos estos nuevos servicios audiovisuales que son muy diferentes en su naturaleza, en la forma de ofrecer el contenido, pero quizá no tanto en el contenido como tal, es decir, aquellas cosas que se pueden considerar lícitas o ilícitas en los contenidos deberían valer tanto para la televisión convencional como para los contenidos en YouTube. Y este es un poco el gran desafío. Exacto. Cómo establecer una serie de normas, digo incluso, por seguir un poco en la línea filosófica de Ubaldo, de carácter ético, que se puedan aplicar a todos los contenidos independientemente de quién los difunda, y luego, entendiendo un poco el modelo de negocio de cada uno de ellos, establecer unas reglas. Yo te diría que hay tres temas que son muy importantes, ¿no? Uno, que tú lo has comentado, que es el tema de la regulación publicitaria, porque este es un mercado en el que la publicidad es importantísima, pero también al mismo tiempo la influencia de la publicidad es muy grande, y por lo tanto los aspectos éticos de la publicidad
pues son fundamentales. Por otro lado, la protección de los menores en general, frente a los contenidos, cada vez es más fácil acceder a todo tipo de contenidos adecuados o inadecuados y hay que establecer pues reglas más o menos eficaces. Ya no valen, digamos, las reglas de toda la vida solo, aunque tampoco vale cargárselas, como intentan hacer ahora. Sí. Luego habría un tercer aspecto, que es todo el modelo de negocio, de cómo tienen que apoyar unas partes a otras, si hay que cubrir una cuota europea, por ejemplo, de obligatoria de contenidos, o hay que aportar un dinero para la producción europea, ¿no? Y luego, finalmente, yo diría que está todo el tema de la nueva regulación y la autorregulación del mercado, ¿no? Además de eso, esta norma establece también los principios básicos del servicio público de televisión, que también es una cosa enormemente importante. O sea que, como ves, pues digamos, el ámbito de la norma es muy amplio. Ahora estamos todavía en fase del anteproyecto de ley. Ya vamos con retraso, como también decías tú, porque el 19 de septiembre se debería haber incorporado. Sí. Y ya hemos tenido un apercibimiento de la Comisión Europea que nos puede multar por el retraso, no solo a nosotros, también a otros países, ¿no? Pero aunque ahora se siga un procedimiento de urgencia, pues todavía queda el proyecto de ley, el trámite parlamentario de toda esa norma y finalmente una ley audiovisual. Sí, porque se había hablado que en marzo de 2021 ya debería estar y no va a estar. Bueno, digamos que efectivamente, porque necesitamos primero el proyecto de ley, luego es verdad que se puede tramitar digamos, en trámite de urgencia y que podríamos encontrarnos a finales del primer trimestre a lo mejor con la norma, pero todo depende de cómo se demore en el trámite parlamentario, claro. A mí me parece fundamental. Ahora te preguntaré también sobre la asociación y las dudas o las preguntas que pueden llegar. Emito mi opinión personal. Parece que es fundamental tener una reglamentación, una normativa, se lleve a la práctica o no. Prefiero que se lleve a la práctica, pero creo que hay que tenerlo. O sea, saber cómo hay que hacer las cosas y unificarnos de alguna manera. A la vez me parece sumamente complicado, porque claro, en cuanto tardamos 3 o 4 meses, aparece un sistema nuevo de reproducción, de emisión, como queramos llamar. De todo lo que has comentado, creo que es fundamental la protección de la infancia. O sea, siendo todo importantísimo, me parece que es fundamental. A través de las prohibiciones, y bueno, estamos con un profesor, se logra muy poco o se logra el efecto contrario. Es verdad que puedes establecer normas. Entonces, es como el prohibir Internet, el prohibir el acceso a no sé qué, el prohibir. Hablemos de regular, creo, mejor, y de educación, que al final sigue siendo el problema que tenemos. Y realmente es preocupante, Alejandro. A mí me da pena, creo que los tres que estamos aquí hemos tenido oportunidad de tener una infancia, tú desde Ciudad Real, tú desde la mejor tierra del mundo, ¿no? Desde la mejor terreta del mundo. Yo desde Madrid. Hemos tenido pues una infancia que habrá tenido sus luces, sus sombras, pero hemos sido niños y ahora mismo cada vez están dejando de ser niños antes y es muy preocupante. ¿Qué se puede hacer a través de una normativa y sobre todo con este abanico y este acceso tan grande que por un lado es muy bueno y por el otro lado es muy malo? Claro, yo creo que en general en los temas de regulación, si nos vamos a las ramas, pensando también en el libro, es decir, si nos vamos a la enorme complejidad tecnológica es muy difícil, nos perdemos, ¿no? Pero si pensamos un poco en los elementos básicos de esa protección, por ejemplo, como tú señalas, protección del menor. Sí. ¿Qué significa protección del menor? Pues significa, por un lado, intentar que los menores no accedan a contenidos inadecuados, es decir, establecer una cierta lógica en cuanto al acceso de esos contenidos, y cuando tú accedes a un contenido inadecuado, da igual por dónde haya venido, da igual que venga por la televisión, que venga por YouTube. Por lo tanto, hay que establecer unas normas porque el contenido inadecuado no dice de dónde viene, ¿no? Entonces, eso yo creo que facilita tener una visión de que la regulación tiene que adecuarse a cada sistema, pero con unos principios que tienen que ser similares en todos los casos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con este tema aquí? Pues nosotros tenemos todavía una normativa que está muy pensada para la televisión lineal,
que establece unas restricciones horarias. Y se dice, bueno, pues a lo largo del día, hasta las 10 de la noche no puede haber contenidos que afecten al menor. ¿Qué es lo que intenta hacer la ley nueva? Dice, bueno, como ya acá los menores no ven la televisión, vamos a cargarnos las restricciones horarias y vamos a pensar en otra cosa. Bueno, a ver, mantenga usted las restricciones horarias porque todavía en España, aunque se diga otra cosa, el 70% del consumo es consumo televisivo, todavía aquí se nos pierde un poco en el oropel de la nueva tecnología, pero hay familias, hay muchas, situaciones familiares, económicas y sociales hay muchas, y todavía la televisión sigue siendo una herramienta fundamental de comunicación. Ahora hago yo un paréntesis, como ha hecho nuestro compañero Ubaldo, y no es una opinión de Alejandro, sino de quien les habla, y también intereses económicos hay muchos por hacernos creer que nada más se consume televisión o programas o cine a través de unas determinadas plataformas que tienen un poder económico gigante. Pero los datos a día de hoy, porque eso es un dato, es el que dice, se sigue viendo un 70% de la población televisión, con lo cual los horarios. Además, es que aunque no fuera así, creo que es bueno que nos acostumbremos a que haya unos horarios y que haya un respeto a algunas cosas. Claro, yo creo que desde luego esta es una medida que es verdad que antes era fundamental y va perdiendo peso en la medida en la que el consumo es no lineal y a través de muchas plataformas. Pero ahí hay también otras innovaciones tecnológicas que nos ayudan, que es, por ejemplo, todo el tema de del control parental o del control de los contenidos en destino. Es decir, precisamente este tipo de nuevas tecnologías que son interactivas permiten también, de forma más eficaz que hasta ahora, pues un control en destino de los contenidos, de tal manera que los padres o los adultos pueden establecer criterios de filtro para que no todos los contenidos lleguen. Y además un tema importantísimo que es etiquetar los contenidos. Igual que se etiquetan los alimentos y cuando vamos a coger una lata sabemos cuáles son los componentes, pues hay que etiquetar los contenidos como se hace con los videojuegos. No solamente poner la edad, sino poner además por qué se ha puesto esa restricción, porque hay determinado lenguaje o hay contenidos de naturaleza violenta o sexual o de otro tipo, con el fin de que haya información para poder decidir. Pero como también dices tú muy bien, eso es una parte. Es decir, intentar que los contenidos inadecuados no lleguen al menor es una parte. La otra parte, que es la más importante, es aquello que llamaba Foucault el cuidado de sí. Es decir, hay que enseñar a la gente a ser responsable. Y eso es la alfabetización mediática que se llama, que esta norma, esta ley, introduce un poquito más de lo que se ha introducido hasta ahora, porque antes ahora venía el nombre. Que era al final flatus vocis, porque aparecía el nombre ahí, pero no se sabía que era la alfabetización mediática, ¿no? Ahora se va sabiendo un poco más, ¿no? Y desde luego tenemos que darle al final la confianza a los menores, educándoles adecuadamente para que sepan también decidir lo que ven o no ven, porque la capacidad de controlar lo que ven cada vez va a ser menor. Es bueno que exista, no nos la podemos cargar, porque tiramos el agua sucia con el niño dentro, ¿no? Al final, eso hay que mantenerlo, pero es fundamental la alfabetización. Exacto, educación, y estás totalmente de acuerdo, Ubaldo, me parece, ¿no? Interesantísimo, además interesantísimo, porque por todo lo que has dicho, Alejandro, con toda la razón del mundo, fíjate, se ha dicho por ahí, creo que fue una catedrática de filosofía, que todavía vive, por supuesto, Adela Cortina, que hoy hemos sustituido la ética por la estética. Y en esa estética me estoy refiriendo a todo lo que está diciendo Alejandro. En esos horarios, esos niños que entran a ver cualquier película, que encuentran por el móvil páginas de pornografía, y cuidado que yo no soy un puritano. Pero si educásemos a los niños, a lo mejor luego teníamos que castigar menos a los adultos, ¿verdad? Y mira, Ubaldo, y yo, vamos a ver, lo de la pornografía, fíjate, es casi lo que menos me preocupa, porque el embrutecimiento me preocupa más, porque al final, bueno, pues en nuestra época no por internet, pero bueno, pues yo acuerdo un vecino que tenía revistas de estas, ¿no? Sí. Y decíamos, qué asco, no sé qué tal, pero que quiero decir que siempre se filtran cosas y hay pues la curiosidad o tal. Entonces, sí, no es que yo quiera que los niños vean pornografía y espero que se me entienda, pero a mí me preocupa más
pues que no tengan pues una curiosidad por leer, por descubrir, o sea, por formarse, Sí. o sea, que nada más vaya un poco a pan y circo, que creo que es lo que nos están convirtiendo en todo, de alguna manera, la sociedad. Has nombrado dos escritores con un perfil ideológico distinto, pero decía Alejandro que se pueden leer a los dos perfectamente. Es que vamos a eso, a que seamos personas instruidas y luego cada uno tengamos pues nuestra opinión o nuestro sentimiento. Por ejemplo, ha dicho Alejandro, fijar un modelo ético, ¿no?, y el modelo de negocio, y es que es compatible. Y claro, lo que nos están llegando, pero a todos, son impactos brutales de que no hay que ser ético para tener el negocio, ¿no? Entonces, Alejandro, me parece que aquí también hay mucho debate filosófico, moral, ético, estético. Sin duda, pero fíjate que yo creo que la alfabetización mediática o la educación en general, mediática al final es un adjetivo, ¿no? Pero bueno, quiere decir en este entorno, ¿no?, que no es el entorno estrictamente curricular o reglado, tal, es muy importante porque un elemento fundamental es la capacidad de discernir la calidad de los contenidos, por ejemplo, o tener capacidad crítica ante los contenidos, ahora que estamos en todo este mundo, que lo hemos comentado aquí muchas veces, de las fake news, las noticias falsas y la desinformación, ¿no? Digamos que la educación hace o crea usuarios más exigentes, y los usuarios más exigentes reclaman contenidos de más calidad y contenidos también éticamente, digamos, sostenibles, ¿no? Por lo tanto, la educación es al final el elemento motor, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y es lo que obliga a quienes solo piensan en el modelo de negocio, pensar que el modelo de negocio va a ser mejor cuanto más calidad y cuanto más ética haya en los contenidos, porque es lo que la gente demanda, ¿no? Desde luego, o sea, partimos de unas ideas comunes para Europa que luego cada país tiene que desarrollar. Estamos en situación de anteproyecto de ley. ¿Quiénes colaboran? ¿Quiénes son los activos de la sociedad? ¿Está circunscrito nada más al terreno político o se cuentan con televisiones, con especialistas, con profesionales? Sí. Bueno, digamos que esto pasa un poco como ocurre en general con todos los procesos normativos, ¿no? Este anteproyecto ha tenido un periodo de consulta pública. Digamos que el momento de consulta pública es un poco en el que todos los elementos de la sociedad civil, los que intentamos representar a los ciudadanos, a los usuarios, ¿no?, de los medios audiovisuales, los que representan a la industria, a los profesionales, pues en esa consulta pública todo el mundo echa su cuarto a espadas y plantea observaciones a ese proyecto, ¿no? Luego, una vez que el proyecto, digamos que la Administración General del Estado, el Gobierno, pues lo que hace es recoger un poco todas esas iniciativas que se han producido en el periodo de consulta pública que responden a intereses de grupos concretos de la sociedad, ¿no? E intentan, digamos, con eso reconducir el anteproyecto a un proyecto en el que más o menos recojan algunas de estas cosas. Y luego viene la segunda parte, que es en todo el trámite parlamentario eso que se llama el lobby, ¿no? Y es que todos los grupos de interés, pues nos vamos a ver a los diputados y en su momento a los senadores para intentar que haya propuestas de enmienda concretas que permitan modificar ya en ese proyecto cosas. Entonces, todo eso es una carrera de fondo que al final hace que salga una norma en la que todos nos vemos un poco reflejados y ante ella nos sentimos todos también un poco decepcionados, ¿no? Hay, como dices, bueno, pues sí, hay unas televisiones, algunas plataformas de distribución de vídeos, los gigantes de Internet, pero está todo ese grupo de influencers, que esto realmente no está regulado y creo que debe ser muy difícil de regular. El tema de la publicidad es muy amplio de tratar, podríamos hablar también de televisión pública, pero lo vamos a dejar para otros foros y hablaremos más adelante. ¿Cómo se puede regular la publicidad ahí? Yo veía, por ejemplo, que fue un caso con bastante repercusión, pues una chica con un montón de seguidores que recomendaba, pues mira, no era ni una falda ni un pantalón, recomendaba unas cosas relacionadas, no me quiero meter en ningún follón, entonces digamos con la salud, ¿no? Eran unos parches y no sé qué tal. Más de venta en farmacia. Claro, a ver,
También me parece mal lo de recomendarles usar los pantalones y tal, porque es una competencia desleal. Quiero decir, para anunciarse en otros sitios hay que pasar unos baremos, y también pues está viendo que no sean modelos excesivamente delgadas, por ejemplo. Es decir, que también ahí en lo de la ropa no es tan gratuito. Pero concretamente en este caso de la salud, iba dedicado además a menores. ¿Cómo se puede controlar eso, Alejandro? Bueno, digamos que el problema de los influencers no es tanto que no haya una tipificación legal, es decir, porque los influencers, en el momento que un contenido tiene intencionalidad publicitaria, es comunicación comercial. Claro. Que cuando sale un youtuber, esté en YouTube o esté en otro sitio, ¿no? Claro. Y está prescribiendo, pues es como cualquier otra celebridad o cualquier otro experto que prescribe un producto. Y dice, yo que sé de este tema, digamos, propongo esto. Ese tipo de mensaje ya está tipificado y tiene que cumplir dos cosas al menos. La veracidad, es decir, no engañar al público en lo que estás diciendo, y que se sepa que es publicidad. Claro. La identificabilidad publicitaria. Por tanto, con la normativa que ya teníamos hasta ahora, con la Ley General de Publicidad, con cualquier cosa, ya podríamos actuar para que no hubiera todo este tipo de publicidad encubierta, de publicidad engañosa que hay en las redes. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en cuál es la autoridad que tiene que aplicar esa norma. Y eso ahora mismo es técnicamente complicado, pero digamos que cuando alguien dice, bueno, pero ¿por qué había que regular eso si la publicidad ilícita, pues ya está regulado que es ilícita? Sí, el problema era el modelo de negocio de lo que significan los contenidos de lo que se llaman plataformas de intercambio de vídeos, que son este tipo de shots, ¿no? de vídeos de los influencers. Tienen un tratamiento complicado porque son contenidos que distribuye una plataforma de distribución que a su vez muchas veces es multinacional. Exacto. Entonces lo difícil era, cuando tú detectabas un contenido ilícito, cómo actuar. No quiero hacerlo largo, pero cómo actuar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista judicial. Eso es lo que con esta norma, al incluir dentro del marco legal también a los influencers, pues permite que las autoridades reguladoras del audiovisual tengan competencias para actuar en relación a esa publicidad ilícita. Eso será, digamos, un avance de esta norma. Bueno, en cualquier caso seguiremos en contacto, sabiendo cómo va avanzando, cómo se mueve. Bueno, hemos tenido algunos la oportunidad de ver pues el anteproyecto de ley, y bueno, yo creo que hay que esperar un poco para ver cómo se desarrolla y cómo nos afecta a todos, pero bienvenido sea, porque creo que es necesario y que no podemos estar desde el año 89, porque ha llovido y está nevado, fíjate. O sea que... Sí, claro, incluso la última norma, que es del 2010, pues fíjate, tiene 10 años, ¿no? La ley actual es la ley 7 de 2010. Mira, claro, tú te la sabes de memoria, yo la tengo aquí apuntada. 7 de 2010 de 31 de marzo de 2010. Claro, pues esa tiene ya 10 años. Sí, que ya va para 11. En 10 años el panorama audiovisual ha cambiado. Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, a todos y a todas. Y hasta pronto. Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Comunicación, y bueno, hemos descubierto hoy a todo un personaje, don Ubaldo Fernández, que ha venido a presentar, o eso pensaba yo, la lectora de Saramago, de la editorial 12 Calles, pero él es espléndido y ha traído 3 por el precio de 1, o sea, nos ha presentado tres libros. Es muy bonito ver con la pasión que nos lo ha explicado, y debía ser un profesor estupendo. Yo lo imagino en las aulas, porque cuando uno hace y dice lo que cree. Y bueno, de alguna manera tú, Alejandro, la filosofía también te ha ido siempre, ¿no? ¿Te ha gustado? También, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que nos hemos encontrado aquí 3 rara avis, pero sí que, como has citado tú esa frase, ¿no? Que debía ser la filosofía. ¿Cómo has dicho? Lo que decía Saramago, la filosofía tenía que estar dentro de los derechos humanos. De los derechos humanos. Pues mira, yo con esa frase me despediría como tributo desde aquí a Saramago, porque creo que es fundamental y nos ayuda mucho en la vida. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, como les digo habitualmente, que sean malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.